Aquello fue una locura que se apoderó de cada fibra de nuestro ser, distorsionando la realidad, hasta convertirla en una pesadilla viviente. El aire dentro del Tosho Tatezal rojo se volvió denso, pesado, cargado de un terror que nos oprimía el pecho, un frío que no venía del exterior, sino de nuestra psique. Cada respiración se sentía como un esfuerzo, cada latido del corazón un tamborileo frenético anunciando el fin. Carmen gritaba histérica, sus manos arañaban el aire como si intentara aferrarse a algo que no fuera el pánico puro. Sus ojos, desorbitados, reflejaban una imagen que ninguno de nosotros podía borrar de la mente. La silueta inconfundible de la muerte sentada justo detrás de nosotros. Su voz, un hilo agudo y quebrado, se mezclaba con el chirrido de los neumáticos y el gemido del motor, creando una sinfonía del horror. Félix, por su parte, lloraba sin consuelo, las palabras malsonantes se escapaban. De sus labios entre sollozos, una mezcla de rabia y desesperación. Era el sonido de la inocencia perdida, de la cordura desvaneciéndose ante la presencia de lo incomprensible. Sus puños golpeaban el tablero, un intento fútil de liberar la tensión. Abimael se tapaba la cara con ambas manos, como si al no ver, el horror pudiera desaparecer, pero sabíamos que no era así. El miedo no se disipa cerrando los ojos, se intensifica, se vuelve más íntimo, más personal, proyectando sombras aún más aterradoras en la oscuridad de la mente. Sus hombros se sacudían con cada sollozo ahogado, su cuerpo encogido, deseando ser invisible. Abby, al volante, temblaba completo, un escalofrío incontrolable que sacudía todo su cuerpo. Pero sus manos se aferraban al volante con una fuerza sobrehumana, los nudillos blancos, la única ancla en medio de la tormenta. Sus ojos, fijos en la carretera, buscaban una salida que no existía. Sheila, la más devota de nosotros, prácticamente estaba desmayándose, susurrando oraciones incomprensibles, buscando consuelo en una fe que parecía abandonarnos en aquel momento de extrema necesidad. Sus labios se movían sin sonido, sus ojos cerrados, como si intentara escapar a un lugar donde el ahorcado no pudiera alcanzarla. Y Chupacabra, con el rostro bañado en sudor frío, manejaba desesperado. El carro parecía temblar completo, no solo por la velocidad vertiginosa, sino por la vibración de nuestro terror colectivo. Cada curva de aquella carretera solitaria se sentía como un precipicio, cada sombra una amenaza latente. El paisaje exterior, antes familiar, se había transformado en un túnel oscuro y amenazante, un pasillo hacia lo desconocido. El ahorcado no dejaba de mirarnos. Su mirada, vacía y penetrante, se clavaba en nosotros a través del retrovisor, una promesa silenciosa de un destino ineludible. No había ira en sus ojos, solo una curiosidad fría y una malicia ancestral. Y entonces, en medio de aquel caos, comenzó a reírse. Una risa horrible, que no pertenecía a este mundo. Vacía, desprovista de alegría, solo pura maldad. Oscura como la noche sin estrellas. Una oscuridad que parecía absorber toda la luz y la esperanza. No sonaba humana. Era un coro disonante, como varias voces mezcladas, susurros guturales y chillidos agudos que se entrelazaban en un macabro jaja. Cada carcajada era un golpe en el alma, un clavo más en nuestro ataúd, resonando en el pequeño habitáculo del coche, amplificando nuestro terror hasta límites insospechados. Yo sentía que me faltaba el aire, como si una mano invisible me apretara la garganta, cortando el suministro de oxígeno, sumiéndome en una asfixia lenta y tortuosa. El miedo era tan grande, tan abrumador, que literalmente pensé que íbamos a morir allí, en ese instante, en esa carretera olvidada por Dios. La desesperación se apoderó de mí, un frío helado que me calaba hasta los huesos, paralizando cada músculo, cada pensamiento. Mi mente, en un intento desesperado por protegerse, comenzaba a disociarse, a buscar una salida, cualquier salida, de aquella realidad insoportable. Entonces el ahorcado habló. Su voz, una resonancia cavernosa que parecía venir de todas partes y de ninguna, perforó el silencio momentáneo. No era una voz que se escuchara con los oídos, sino con el alma, una vibración que calaba hasta lo más profundo de nuestro ser. Y jamás olvidaré lo que dijo, las palabras que sellaron nuestro destino, que nos condenaron a una eternidad de recuerdos aterradores. Ahora ustedes vienen conmigo. Todos comenzamos a gritar como locos, un coro de terror puro que se unía al rugido del motor, a los lamentos del viento y a la risa silenciosa del ahorcado. El Tosho Tatezal rojo iba a toda velocidad, las luces del tablero parpadeando frenéticamente, el motor gimiendo bajo la presión al borde de la explosión. Las curvas de la carretera parecían interminables, cada una más cerrada, más peligrosa, como si el camino mismo intentara devorarnos, arrastrarnos a un abismo sin retorno. Y cada vez que mirábamos por el retrovisor, con el corazón latiéndonos en la garganta, la cosa seguía allí, sentada, sonriendo, su figura inmóvil, una silueta oscura contra la negrura de la noche, su sonrisa macabra grabada a fuego en nuestras retinas, una imagen que nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. De repente, en el punto álgido de nuestra huida, cuando la esperanza era ya un hilo casi imperceptible, el carro comenzó a apagarse solo. No fue un fallo Greyjoy, sino una serie de espasmos eléctricos, que nos sumieron en una oscuridad intermitente, un juego cruel de luces y sombras que intensificaba el terror. Las luces fallaban, encendiéndose y apagándose con una voluntad propia, sumergiéndonos en la penumbra, y luego revelando por un instante el horror que nos rodeaba, la carretera desierta, los árboles retorcidos, la presencia ineludible,
La radio, que antes solo emitía estática, ahora encendía y apagaba, sintonizando fragmentos de voces distorsionadas como lamentos de ultratumba, susurros de almas perdidas, que se unían a nuestro tormento. El motor tosía, perdía potencia, amenazando con detenerse por completo, en cualquier momento, dejándonos a merced de aquello que nos perseguía. Y afuera, el verdadero terror se desató. Algo corría al lado del carro. Sí, algo corría junto a nosotros, en plena carretera, a una velocidad imposible, manteniendo el ritmo del Toshio Tatsal como si fuera una extensión de la propia oscuridad. No era un animal, no era un ser humano. Era una sombra ágil, una presencia que se movía con una fluidez antinatural, una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Escuchábamos pasos pesados, golpes secos contra la carrocería, rasguños metálicos que erizaban la piel como si aquella cosa quisiera entrar otra vez, reclamar lo que consideraba suyo, arrastrarnos a su dimensión de pesadilla. La desesperación se convirtió en una certeza ineludible. Estábamos siendo cazados y no había escapatoria. Sheila rezaba llorando, sus plegarias se volvieron más fervientes, más desesperadas, un intento fútil de invocar una protección divina que no llegaba, que parecía haberse olvidado de nosotros. En aquel tramo de carretera maldito, sus manos se aferraban a un crucifijo invisible, sus ojos cerrados con fuerza, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Carmen gritaba con una voz ronca, desgarrada por el miedo, «¡Nos va a matar!». Su grito resonaba en el pequeño espacio del coche, amplificando nuestro propio terror, un eco de la desesperación que nos invadía. Abimael, con los ojos aún cubiertos, balbuceaba que no miráramos por las ventanas, que ignoráramos la presencia, como si la negación pudiera salvarnos de la visión que nos atormentaba. Pero Félix, impulsado por una curiosidad mórbida o quizás por la pura incredulidad, miró, y lo que vio lo hizo gritar peor, un alarido que heló la sangre en nuestras venas, un sonido que nunca antes habíamos escuchado, salir de su garganta. Porque el ahorcado ya no estaba dentro del carro, sentado en el asiento trasero, observándonos con su sonrisa macabra. Ahora iba corriendo afuera, al lado del Toshio Tatsal rojo. Su figura, alta y demacrada, se movía con una velocidad sobrenatural, sus ojos fijos en nosotros. Su sonrisa aún más amplia, una mueca de triunfo y crueldad. La cuerda, que antes colgaba inerte, ahora se arrastraba por el pavimento, produciendo un sonido áspero y constante que se mezclaba con el chirrido de los neumáticos y nuestros propios gritos, un recordatorio constante de su presencia. Era una imagen sacada de la peor pesadilla, una persecución infernal que parecía no tener fin, un tormento visual que se grabaría en nuestras mentes para siempre. Todo aquello duró varios minutos, minutos que se estiraron hasta la eternidad, cada segundo una agonía, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. El tiempo perdió su significado y solo existía el presente, el terror incesante, la persecución implacable. La mente, al borde del colapso, luchaba por procesar la irrealidad de la situación, pero el cuerpo solo podía reaccionar con miedo puro, con una descarga de adrenalina, que nos mantenía al borde del desmayo. El aire se había vuelto irrespirable, cargado con el hedor del miedo, y la presencia de lo sobrenatural, hasta que finalmente, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse por completo, cuando la resignación empezaba a instalarse en nuestros corazones, salimos de aquella área de la carretera. Fue un cambio sutil al principio, casi imperceptible, como el amanecer que disipa las sombras más profundas. Y justo cuando pasamos cierto tramo, una línea invisible que marcaba el fin de su dominio, una frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Todo desapareció. El frío gélido que nos había envuelto se disipó, reemplazado por el calor sofocante de la noche. Un calor que, paradójicamente, se sintió como un abrazo reconfortante. La radio, que había estado emitiendo sonidos infernales, volvió a la normalidad sintonizando una estación de música suave, una melodía que sonaba a salvación. El celular, que había estado muerto, de repente mostró señal y notificaciones, un recordatorio de que el mundo real aún existía, y la presencia, la opresiva, malévola presencia del ahorcado, simplemente ya no estaba. Se había desvanecido como una pesadilla al despertar, dejando solo el eco de su horror, una cicatriz imborrable, en nuestras almas. Dentro del Toshio Tatsal nadie hablaba. El silencio era ensordecedor, roto solo por nuestros jadeos, y el latido frenético de nuestros corazones que poco a poco comenzaban a calmarse. Todos llorábamos, lágrimas silenciosas que corrían por nuestros rostros, una mezcla de alivio y trauma, de gratitud por seguir vivos, y de horror por lo que habíamos presenciado. Todos temblábamos, un temblor que no era de frío, sino de la conmoción que nos había sacudido hasta lo más profundo de nuestro ser. Todos sabíamos lo mismo, una verdad innegable que nos unía en el horror, una verdad que nos perseguiría por siempre. Aquello fue real, no fue un sueño, no fue una alucinación colectiva, fue una experiencia tangible, un encuentro con lo inexplicable, que nos había marcado para siempre, alterando nuestra percepción de la realidad. Nunca volvimos a esa carretera, de madrugada, nunca. La sola mención de su nombre nos erizaba la piel y la imagen de aquel ser se había incrustado en nuestras mentes, una sombra permanente en el rincón más oscuro de nuestros pensamientos.
Y aunque han pasado los años, aunque la vida ha continuado con su ritmo implacable, todavía recordamos aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Cada detalle, cada sonido, cada sensación de terror permanece fresco, vívido, inalterable, como si el tiempo se hubiera detenido. En aquel instante de horror, porque todos vimos lo mismo. Todos vimos al hombre caminar con la cuerda, una figura solitaria bajo la luna, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Todos vimos cómo subió al árbol, con una lentitud deliberada que presagiaba el horror, cada movimiento cargado de una intención macabra. Todos vimos cómo se ahorcó frente a nosotros, un acto macabro que desafiaba toda lógica, toda moral, toda comprensión humana. Y todos vimos al ahorcado sentado dentro del Tosho Tateza al rojo de Abby, su sonrisa burlona, su mirada penetrante, una imagen que se repite en nuestras pesadillas. Hay personas que no creen en estas cosas, que las descartan como fantasías, como productos de una imaginación desbordada o de la sugestión colectiva. Y está bien, es más fácil vivir en un mundo donde lo inexplicable no existe, donde la razón lo explica todo. Pero hasta que uno vive algo así, hasta que se enfrenta cara a cara con el verdadero terror, con la delgada línea que separa la realidad de la pesadilla, con la fragilidad de la existencia humana ante lo desconocido, no entiende el verdadero terror. No comprende la fragilidad de la cordura, la facilidad con la que el mundo conocido puede desmoronarse, revelando un abismo de horrores insospechados. Así que si alguna vez conduces de madrugada, por una carretera oscura, una carretera solitaria, donde las sombras bailan y el silencio esconde secretos, donde el aire se vuelve denso y el frío cala hasta los huesos, y ves a alguien parado junto a un árbol con una cuerda en la mano, una figura inmóvil que te observa desde la penumbra, no te detengas, no lo observes demasiado, no intentes descifrar su mirada, no busques una explicación, no intentes entender, porque hay cosas que la mente humana no está preparada para comprender. Y jamás, jamás mires hacia el asiento trasero, porque lo que acecha en la oscuridad podría estar más cerca de lo que imaginas, esperando su momento para reclamarte, para arrastrarte a su mundo de sombras. Y una vez que te ve, una vez que sus ojos vacíos se encuentran con los tuyos, ya no hay vuelta atrás. Su mirada te seguirá, su risa te perseguirá y su invitación resonará en tu mente para siempre. Una promesa de terror que nunca podrás olvidar.